En las comunidades, esta coexistencia ha dado lugar a experiencias como la de San Andrés Cuamiata, Jalisco. Ese día había una asamblea en donde nosotros llegamos como institución, como IFE, para ser testigos del trabajo de la comunidad, y resultó que nosotros no estábamos enterados, pero ese día iban a elegir a sus autoridades comunitarias con papel, porque en otras ocasiones era formarse en filas para elegir a las autoridades, y esta vez ellos decidieron que iba a ser una elección más formal. Yo nomás sabía que iba a haber nuevas autoridades en la comunidad. La ciudadana María Trinidad, por favor, se presenta, y algunos 8 más hombres. Yo creo que yo no podía pues estar ahí, o a lo mejor como allá todavía las mujeres pues, no tienen mucho en esas asambleas, pero dije yo, pues ya que se me presenta la oportunidad, pues yo creo que sí me merezco. Ya se terminó, pues ya contaron los votos, pues yo creo en ese momento pues ya me di cuenta que fue electa. Quedé después y hasta ahorita estoy representando a la comunidad Tatique. Una mezcla pues, de sus formas, de sus usos y costumbres, con esta mecánica constitucional que tiene el IFE, con estos procedimientos que ya hemos venido trabajando de años. Yo creo que lo bueno tenemos que aprender del IFE. Y el IFE tiene que aprender de las comunidades, lo bueno también, porque esas prácticas de las asambleas comunales que realizan cada 3 meses es una democracia directa muy interesante. El caso de San Andrés Cuamiata también pone al descubierto algunos de los retos a los que las mujeres indígenas se siguen enfrentando. La participación política de las mujeres está en un nivel secundario. Y además las mujeres indígenas tenemos que demostrar doblemente los conocimientos y hacer un doble esfuerzo, ¿no? En comparación con las mujeres académicas, en comparación con las mujeres no indígenas, porque estamos por una lucha al interior, pero también hacia afuera. A ti te quisieron elegir por línea y ganó, y la había ganado, pero cuando vieron que la había ganado, se desbarató la fila inmediatamente, porque finalmente había grupos que no querían que llegara una mujer. Hasta mi familia no quería, mi familia ninguno votó por mí. Nosotras estamos muy claras que no solamente miramos la problemática, sino justamente que estamos construyendo alternativas y soluciones que pasan por un diálogo con las actoras y actores tomadores de decisión en el país. ¿Qué sabemos que necesitan hoy las mujeres indígenas? ¿Quién está respondiendo en cualquier partido a esa necesidad? Para hablar de los derechos políticos de las mujeres, tendríamos que pensar que los derechos políticos se tienen que articular con otros derechos. Hay rezagos en cuanto a la nutrición, en cuanto a la escolarización, en cuanto a la alfabetización, en cuanto al acceso a una vivienda digna, en cuanto al empleo, en cuanto al ingreso que el empleo ofrece. Por lo tanto, hay un cuadro de retos en el ámbito social y económico que es muy importante y que sin duda impacta y se junta con los retos que hay a nivel político y de representación. Las brechas entre indígenas y no indígenas no son solo de orden socioeconómico. El desafío es construir un diálogo entre diferentes desde la igualdad. El lenguaje sigue siendo un planteamiento importante con respecto a los retos en lo elemental que es la comunicación. Bistun shokole botobo. Konesh kaotik ma shop ato. Tia diputado. Ma hachsebani. Bishabel teniyan itzikbal diktech. Ba shokusumbetal tial shokole botobo. Muchsute. Pero siguen prevaleciendo criterios absolutamente ajenos a por ejemplo, a la visión de los propios pueblos indígenas. Creo que es positiva la acción, pero sigue habiendo exclusión. Crear una sala especial en donde los que formen parte de esa sala sean abogados con conocimientos de los sistemas normativos y que además conozcan la cosmovisión indígena, que es tan importante. Le pediría al IFE que tome en cuenta nuestra democracia comunitaria, porque nosotros no elegimos a una persona por elegirla,
para que llegues al cargo de nivel más alto, es necesario que debas iniciar desde abajo y así la sociedad te va conociendo. Sí podemos hablar de avances en términos de documentación ciudadana, por ejemplo, que sí tienen credencial de elector, que sí están reconocidos. No podemos quedarnos en la idea de que ejercer los derechos políticos es ir a votar. Rescataría uno la voluntad de entrar a una nueva relación, ¿no? Con los pueblos indígenas, con las mujeres también. Rescataría el que se sienten y nos sentemos en una mesa donde discutimos un modelo hecho desde la visión del IFE, desde la visión democrática. Me ha sorprendido positivamente que el TRIFE diga que necesitan un acercamiento hacia las comunidades indígenas en donde la participación nuestra sea, digamos, no solamente en términos formales, sino reales, es decir, este acercamiento de la institucionalidad con la visión de los pueblos indígenas. Y naturalmente que los avances han venido de la mano de la acción normativa de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, con sus convenios, hasta llegar al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en la ONU en Nueva York. Por un lado la declaración y por otro lado el espacio de Naciones Unidas, ¿no? Son instrumentos fundamentales para la defensa de nuestros derechos. Ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia y ya hay indígenas representados en la Cámara de Diputados. Eso no lo podemos decir hace 10 años, hoy ya lo podemos decir. Quiero ser optimista, pero también realista. Hay mucho todavía por hacer. El voto tiene un papel, yo diría, fundamental para consolidar la paz y la estabilidad, porque la gente finalmente reclama su derecho político, pero también su identidad nacional. Tenemos mucho trabajo que realizar para que los pueblos indígenas se incorporen en esta construcción de ciudadanía, no solamente en términos de la legislación, sino en términos de las prácticas políticas cotidianas para que los pueblos indígenas estén representados. ¿Cuánto falta para ver a toda la población indígena del país proporcionalmente representada en la Cámara de Diputados? ¿En cuánto tiempo veremos tomar posesión al primer senador indígena del país y a la primera gobernadora indígena? No venimos a quitar el espacio de nadie, son solamente ocupar el espacio que merecemos, y si no nos ocupan, pues México tampoco no va a alcanzar la plenitud de desarrollo que se necesita. En la medida que los no indígenas también conozcan nuestra forma de vida y que nos vean como seres humanos que tenemos una identidad propia, yo creo que eso va a enriquecer nuestra convivencia en una nación pluricultural como es México. Así nos decía mi abuelo. Si llevan sangre indígena en su cuerpo, van a pelear lo que les pertenece y no van a dejar que se los arrebaten. Oh my my, oh my kumai kanyango 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 my my, oh my kiawi karingo my my, oh my tiawi kanyango my my, oh my kiawi kanyango my my, oh my tiawi kanyango my my, oh my kumai kanyango my my, oh my kumai kanyango my my, oh my kumai kanyango my my, oh my kiawi kanyango my my,